importante como pues, un impacto cerebral. El cuadro clínico, con depresión mayor, un paciente que además de esto, tiene ya déficit cognitivo menor. O sea, no ha impactado como tal en su funcionalidad, pero sí ya empieza a perder la memoria, tiene fallas en su atención, la lentitud psicomotriz, la apatía, como les decía, es un síntoma muy común en la depresión en el adulto mayor, pero aquí en la depresión vascular es un síntoma típico, la apatía. Son pacientes que les dan ustedes el antidepresivo, les dan ustedes algo para dormir y el paciente realmente está indiferente. No tiene voluntad para hacer las cosas, ya no interactúa, ya no tiene interés por participar en las actividades de la familia. Y esta depresión vascular es la más difícil para tratar. Normalmente nos tardamos mucho y a pesar de que en pacientes geriátricos llegamos a iniciar hasta el 25% de dosis de los medicamentos, en ellos a veces nos vamos a dosis altas de los antidepresivos porque no responde. Entonces, paciente geriátrico que tiene diabetes, que se empezó a deprimir como eso de los 65, 70, que lo ven con fallas en la memoria, apático, aislado, y que le dan ustedes su antidepresivo y no responde, háganle una resonancia magnética, porque probablemente tiene problemas vasculares, que es lo que nos están haciendo que no responda. Entonces aquí la depresión y el déficit cognitivo son dos cosas que van muy de la mano. No solamente porque me da tristeza, ¿no? Saberme con déficit cognitivo, sino que la misma depresión, sobre todo cuando es crónica, nos va a favorecer el déficit cognitivo. La depresión y el déficit cognitivo leve son juntos de riesgo para enfermedad de Alzheimer. Las demencias subcorticales son las que mayor frecuencia tienen para tener depresión y dentro de estas demencias subcorticales, la enfermedad de Parkinson es la que más nos va a dar un factor de riesgo para depresión por la misma fisiopatología que tiene Parkinson. Se habla de que hasta un 60% de las personas de población geriátrica tienen deterioro cognitivo leve. O sea, no me está impactando mucho en mi funcionalidad, pero sí ya tengo fallas en la memoria, fallas en la atención, en la concentración, en las praxias. Entonces aquí lo que les recomiendo es que a todos sus pacientes de población geriátrica los pongan a hacer estimulación cognitiva. A todas las personas que ustedes conozcan que pasan de los 60 años, ustedes cuando tengan 60 años, pónganse a hacer estimulación cognitiva, porque eso les va a disminuir el riesgo de tener deterioro cognitivo. Hay unos cuadernos españoles que son muy buenos, son además de descarga gratuita, que se llaman cuadernillos de estimulación cognitiva de Esteve. Estos cuadernillos tienen un nivel inicial, un medio y un avanzado, ¿no? Y ahí les va poniendo que copien dibujitos, que se aprendan una palabra, que resuelvan sopas de letras, cosas así. Y es importante que entonces, aunque no tengan deterioro cognitivo los pacientes, que empiecen a hacer estimulación cognitiva, porque si no, sí van a tener va a llegar cierto momento en el que van a empezar a perder ciertas funciones de integración superior. Y es importante incluso que ellos, si pudieran, empezaran a tener actividades nuevas. Hay universidades para adultos mayores, hay centros, en casi todas las delegaciones, por lo menos en la Ciudad de México, hay ciertas escuelas en las que pueden aprender cosas nuevas y es muy importante porque el deterioro cognitivo entonces es un factor de riesgo para depresión y depresión para deterioro cognitivo. Entonces hay que tomarlo en cuenta y el 30% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, que es la más común además, va a tener síntomas depresivos o psicóticos. Como decía José Luis, estas alteraciones en la personalidad, ¿sí? que son típicas en el paciente geriátrico, se deben muchas veces a alteraciones vasculares y principalmente se han descrito
se ha visto en las imágenes de resonancia magnética, alteraciones a nivel frontoestriatal. Esta estructura o esas estructuras son las que más se van a ver afectadas a nivel vascular en los pacientes geriátricos y nos van a dar problemas conductuales y a nivel cognitivo. Las principales déficits que tienen estos pacientes son los problemas de fluencia verbal, la denominación por confrontación, la atención selectiva y alternante. Son pacientes que ya no pueden sostener la atención, que ya se distraen fácilmente y por lo tanto eso impacta en su memoria. La iniciación conductual tardan más, son más inhibidos, ¿no? Si ustedes le dicen, ay, pásame esto, o ve al baño, o personas que acompañan a regar las plantas, ellos van a tardar más en responder, en tener este inicio conductual, y eso a veces lo interpretan como una falta de interés. El control inhibitorio se ve también alterado, ¿no? A lo mejor las pediátricas son más desinhibidos, ¿no? O piensan lo que dicen, o ya les están diciendo cosas que a lo mejor en otra etapa de la vida no les hubieran dicho. La selección de estrategias se ve alterada y por lo tanto la resolución de problemas ya no es igual, van a necesitar ayuda y son muy perseverantes, ¿no? Y esto también es por una lesión frontal. Las mismas actividades, están repitiendo la misma frase, la misma historia, el mismo cuento, la misma anécdota siempre, porque este control de la perseverancia está alterado en ellos, ¿ok? Y obviamente en la esfera afectiva, también relacionada con el lóbulo frontal, tenemos pacientes ya que se mueven más lento, que ya no tienen interés tanto. La anedonia también es un síntoma frecuente en la depresión en estos pacientes. Y obviamente la pérdida de funciones instrumentales. ¿Cómo vamos a diagnosticar la depresión en el adulto? En cuanto a escalas, pues tenemos la Hamilton, tenemos la Rebeck, tenemos varias, pero ninguna de ellas se ha todavía demostrado su eficacia o su sensibilidad en el diagnóstico de depresión en el adulto. La escala que más nos ha ayudado y que es la que usamos en el servicio de psicogeriatría, por ejemplo, es la escala de depresión geriátrica de Yesabach. Esta escala es importante que la tengan por ahí en su, si van a rotar en geriatría o si van a ver pacientes geriátricos o los van a evaluar después de un evento estresante, que se la apliquen. Es sencilla porque además el paciente solamente le tiene que decir sí o no. Y la versión corta tiene nada más 15 preguntas, ¿sí? Que es la que yo les recomiendo que lo hagan, porque de por sí el paciente geriátrico tiene problemas para sostener la atención, se distraen fácilmente y si además está deprimido, pues menos van a terminar de contestarles 30 preguntas, ¿sí? Y aquí, si tenemos más de 5 puntos aquí en las preguntas, es una posible indicio de una depresión. Obviamente el diagnóstico siempre va a ser clínico, clínica. En los pacientes de población geriátrica sí nos ayudan estos cuestionarios, porque a veces ni ellos mismos saben qué sienten o qué está pasando, ¿no? Y son preguntas muy sencillas, ¿no? Como que si tienen a menudo buen ánimo, que si sienten que su vida está vacía, que si están muy inquietos, que si ya no tiene deseos de vivir. Y aquí pues le van preguntando más de una vez las ideas suicidas. ¿Qué pautas generales vamos a tomar en cuenta para iniciar el tratamiento para depresión y ansiedad en los pacientes de población geriátrica? La monoterapia y la monodosis siempre que sea posible, ¿ok? Solamente un medicamento que me sirva para varias cosas y además en una sola toma al día. De preferencia, un medicamento sedante por la noche. Utilizar, como les decía, las menores dosis posibles, pero si no está respondiendo, en el caso específico de depresión vascular, sí puedo llegar a utilizar dosis mayores, siempre y cuando las comorbilidades y la tolerancia del paciente me lo permitan. Y si no, también es importante explicarle tanto al paciente como al familiar que probablemente la respuesta al tratamiento no va a ser
100% y que se van a quedar algunos síntomas con el paciente. ¿Ok? La vía de administración también es importante en pacientes que ya no cooperan para tomarse los medicamentos. Si tenemos medicamentos en solución, pues es una opción. Y si no, pues ni modo, vía oral, molidos, disueltos en agua, incluso se los hemos tenido que llegar a dar a ciertos pacientes que ya no cooperan con la ingesta de los medicamentos. Es súper importante que les escribamos. Yo creo que es ya deberíamos hacerlo como una rutina, el escribirles las indicaciones a los pacientes, porque aunque les digan que sí, muchas veces resulta que no. Yo tenía una paciente solita, la paciente tenía 70 años, iba solita a consulta, vivía sola, y tenía además un trastorno de ideas delirantes persistentes. Ella pensaba que sus vecinos la espiaban y que le ponían micrófonos y que ¿no? Entonces respondía bien a la risperidona, pero no, no era sensible a los efectos, por eso usamos solución de risperidona. Se le explicaron las indicaciones, se le dijo que tenía que tomarse 0.25 mililitros en la noche. Ajá. No se le pusieron por escrito, pero ella dijo que lo entendía. En la siguiente consulta, preguntando cómo se sentía, pues decía que bien, pero que sí era normal que le ardieran los ojos con el medicamento. Entonces dijimos, no, pues no es normal que le ardan los ojos con el uso de risperidona, ¿por qué le están ardiendo? Y cuando le preguntamos a la paciente, pues, ¿por qué será? Nos explicó que el gotero que trae la risperidona para la dosis, bueno, pues agarraba ese gotito y la paciente, pues como veía gotas, se las puso en los ojos. O sea, no se las tomó, se las ponía en los ojos, por eso la... Y es importante repetirles e incluso pedirles que nos expliquen qué entendieron, ¿no? A ver, explíqueme cómo se va a tomar su medicamento, explíqueme a qué hora se lo va a tomar, qué cantidad, si pueden, cajitas, márquenles para qué sirven, qué dosis tienen, porque de verdad se confunden mucho y eso aumenta la posibilidad de efectos secundarios. ¿Okay? Informarles a los pacientes de qué es lo que van a sentir, cuáles son los efectos secundarios de sus medicamentos, ¿sí? Y tener en cuenta qué limitaciones físicas tiene el paciente para el uso de medicamentos, para el riesgo de que tengan efectos secundarios. Y aquí es importante que tomemos en cuenta esto que les decía en cuestión de monodosis, ¿ok? Ya platicamos acerca de dosis y de antidepresivos. Aquí les voy a mencionar que en cuestión de antidepresivos, pues los que más utilizamos en ellos son los ISRS. La paroxetina en muchos libros es como una indicación, ¿no? En la población pediátrica, sin embargo, no lo usamos mucho porque es muy sedante, porque su vida media es muy larga, porque eso aumenta la posibilidad de efectos secundarios. Y los que más utilizamos en la población geriátrica son la sertralina, el escitalopram y el citalopram. Son los que más utilizamos, en específico el escitalopram, de todo lo que se hace, es el que menos efectos secundarios tiene riesgo de darnos y el que mejor tolerancia tiene a dosis chiquitas, que también son terapéuticas. ¿Okay? La niflazacina, que es un antidepresivo acuático, es un muy buen medicamento aquí en la población geriátrica, porque además es sedante, tiene un efecto también. Entonces, aquí nos puede ayudar tanto para la depresión y ansiedad como para la insomnio. Entonces, iniciar dosis pequeñitas y evolucionar hasta 30 miligramos a lo mejor de mirtazapina nos puede ayudar mucho en la población geriátrica porque así evitamos el uso de dos medicamentos, uno para dormir y otro para la depresión. ¿Cuál es el principal pero que tiene la mirtazapina? El aumento de peso. Entonces, si es un paciente que tiene de por sí diabetes, que tiene obesidad, que tiene un riesgo cardiovascular, pues habrá que, pero le funciona de maravilla la mirtazapina, pues entonces habrá que someterlo
a pues un régimen de control de peso, de actividad física, para poder continuar con el uso de la mirtazapina. Aquí les puse algunas recomendaciones de la población geriátrica que podemos tener. Como les decía, a veces en la población geriátrica nos va a tardar más tiempo en responder a un medicamento y tenemos que esperar para no empezar a usar dosis mayores o estarle cambio y cambio de medicamentos. A veces vamos a tardar hasta 2 meses en que el paciente pueda tener una respuesta adecuada al medicamento. ¿Ok? Como les decía aquí, tenemos que mantener el antidepresivo un año tras la remisión de los síntomas del trastorno para evitar recaídas. Hay que evitar en ellos los tricíclicos a menos de que tenga una indicación extraordinaria para usarlo, que normalmente son indicaciones neurológicas en cuestión de dolor, de cefaleas. Pero si no existe una indicación específica, hay que evitar el uso de los tricíclicos por los efectos anticolinérgicos que tienen. La trazodona también nos puede ayudar en los pacientes geriátricos porque también, además de ser ansiolítico, pues está como esta inducción al sueño. ¿Ok? La fluoxetina hay que tomarla con precaución si tenemos pacientes con anorexia, con pérdida de peso importante, y si hay sintomatología extrapiramidal, hay que evitar ISRS con vidas medias más largas, como es la fluoxetina, la fluvoxamina. Pueden incrementar la digitalemia, ¿sí? La fluvoxamina en específico puede aumentar la teofilinemia, ¿sí? Y los ISRS y los anticoagulantes orales interacción. Usar un ISRS me aumenta la antiagregación plaquetaria y por lo tanto el riesgo de sangrado. Entonces, si ustedes van a utilizar un ISRS en pacientes que están anticoagulados con antiagregantes plaquetarios, tienen que decirles que es importante que estén vigilando que tengan equimosis mayores a una moneda a lo mejor de 10 pesos, entonces es una indicación para retirar el ISRS y probar otros medicamentos. Y aquí, en esta cuestión específica de los anticoagulantes orales, el bupropión puede ser una opción para modificarlo, para cambiarlo, pero en dosis chiquitas. La venlafaxina también es un medicamento que utilizamos mucho en pacientes geriátricos. La venlafaxina de acción prolongada también nos ha ayudado mucho en los pacientes que tienen problemas de dolor, en pacientes que tienen fibromialgias, que tienen neuralgias. Nos ayuda mucho el uso de venlafaxina, el uso de duales, la duloxetina también. Incluso la duloxetina se ha reportado que tiene algún efecto ahí con la memoria, disminuye el riesgo cognitivo, pero también aumenta el riesgo de aumento de peso. Entonces, por eso usamos más la venlafaxina que la duloxetina en pacientes con dolor crónico, ¿ok? Y aquí es importante que tomemos en cuenta las interacciones farmacológicas con los antidepresivos y no solamente con los anticoagulantes orales, también en cuestiones de la enfermedad de Alzheimer y otros medicamentos que utilizan memantina y algunos otros como la ribastigmina, el donepezilo, no hay evidencia de que no podamos usarlos, ¿ok? Aquí el único riesgo que tenemos con el uso de estos medicamentos es las alteraciones del ritmo cardíaco. Por eso es importante que le hagamos el electrocardiograma a los pacientes cuando lo vamos a usar, ¿ok? Entonces, de preferencia en el paciente geriátrico, utilizar ISRS, y de estos los mejores son el citalopram, la sertralina, de ahí los duales, de ellos la venlafaxina, y de los atípicos, la trazodona y la mirtazapina son los que más nos van a servir también en pacientes que tienen insomnio. Los podemos usar para tratar las dos patologías. ¿Okay? Entonces es importante que eso se lo aprendan, qué ISRS usamos en la población geriátrica y qué otros medicamentos podemos usar. ¿Vale?
dudas acerca de lo que acabamos de revisar? Doctora, los últimos medicamentos que mencionó eran la trazodona y ¿cuál era el otro? Mirtazapina. ¿Niltazapina? Mirta. Ah, Mirtazapina. gracias, doctora. Bien. ¿Algún otro? ¿Alguna otra duda? Disculpa, en el caso de los ISRS que nos decía que disminuye la necesidad de los anticoagulantes orales, entonces se le podría suspender estos medicamentos al paciente o solo tendríamos que estarlo monitoreando. Si está sangrando el paciente, si tiene equimosis o tiene alguna situación en específico, no, lo que le tendrás que suspender es el antidepresivo. Porque seguramente el anticoagulante oral tiene alguna indicación pues mucho más vital, ¿no? Que el paciente no tenga un EBC, que el paciente no tenga un trombo. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es el ISRS y darle alguna otra opción terapéutica como la trazodona o como el bupropión. Gracias, doctora. ¿Alguna otra? Doctora, entonces tendríamos que pedirle estudios de laboratorio de sangre cada mes para ir viendo si este medicamento le afecta o no le afecta. A ver, otra vez. No, escúchame. Por ejemplo, para ver si a nuestro paciente no le está afectando el medicamento antitrombótico, digo anticoagulante, y el que nosotros le estamos dando, se tendría que pedir un estudio de laboratorio, por ejemplo, de los tiempos de coagulación. Sí, y explicarle, ¿no? Que esté al pendiente de sangrados, de aparición de equimosis, sin causa aparente, grandes. Normalmente les hacemos la mención de monedas de más de 10 pesos, ¿no? Un tamaño mayor a una moneda de 10 pesos para ir vigilando que no tengan ese sangrado. La verdad es que no ha pasado mucho, pero sí en pacientes que usan anticoagulantes orales les dejamos más comúnmente citalopram o citalopram porque son los que menos aumentan este riesgo en cuanto a los ISRS. ¿Okay? Sí, gracias, doctora. Bien. ¿Ninguna otra duda? ¿No? Bueno. Vamos a empezar a ver demencias. Demencias ustedes seguramente lo van a revisar aquí y lo van a revisar en neurología. El tratamiento de demencias es en conjunto, tanto psiquiatría como neurología. El protocolo de estudio que se hace para clasificar la demencia normalmente los hace neurología y psiquiatría trata la sintomatología, ¿no? Tanto conductual como afectiva o psicótica del paciente que tiene demencias. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una demencia? ¿Quién me puede platicar qué es una demencia? ¿A qué nos referimos cuando decimos demencia? Este es un término que se utilizaba más en otras clasificaciones. Ahora estamos hablando de trastornos neurocognitivos mayores. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos? Ok, pero bueno, para facultades mentales podemos tener como muchas, ¿ok? Y facultades o realmente también podríamos hablar acerca de funciones, ¿no? A ver, Antonio. Antonio, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. ¿Qué es una demencia? ¿Qué es un trastorno neurocognitivo mayor? ¿Cómo podrías tú definirlo en tus palabras? Pues como un grupo de condiciones que afectan el funcionamiento correcto del cerebro. Se puede alterar escribir memoria, pensamiento y otras capacidades sociales también. Uh-huh.
Ok, bueno, muy bien. Generalmente interfieren con la vida diaria del paciente, entonces es como muy significativo el compromiso que tiene con su vida cotidiana. Ok. Y principalmente, ¿qué funciones cerebrales vamos a tener alteradas aquí en los trastornos neurocognitivos? Mm, A ver, Ariadna, ayúdale a Antonio. Podría ¿Qué ser funciones? en el lenguaje, en la memoria, el cálculo, la coordinación. Sería como un déficit. Ajá, ok, ok, muy bien. Daira, Daira, ¿estás ahí? Sí, Daira, ok, Daira. ¿Y qué clasificación o qué tipos de trastornos neurocognitivos tenemos? ¿No? A ver, Saraí, ¿qué tipos de demencias, qué clasificaciones viste? pues en el DSM-5 venían varias, no solo las demencias, también había unas que eran eh, leves por traumatismos cerebrales, me parece. Uh-huh. También había de otras que son inducidas por fármacos, por sustancias. Otras que ya eran como no especificadas. Uh-huh. Ah, y por ya enfermedades como lo que es Parkinson o Alzheimer, Ok, por VIH y como causas, ok. ajá, A ver, Jaime, ¿tú tienes alguna clasificación o hayas leído alguna clasificación de las demencias? Bueno, como tal, de los ejemplos no recuerdo todos, pero creo que en el caso de las demencias que tienen causa, pues como más cerebral, sí es lo que nos dijo hace ratito, ¿no? Que hay unas que son corticales y que tienen ciertas afectaciones más de esta parte y otras que son subcorticales. Uh-huh. ¿Y de las corticales, cuál es la más común? Creo que en general es la Perfecto, muy bien. de Muy bien. las subcorticales podría ser el Parkinson. Uh-huh. Ok, muy bien. Ok, muy bien, Ulises. Ok, a ver, Doctora, ¿mandé? el delirio me traía como como un tipo de demencia. No, el delirium es otro tipo de patología que de hecho se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con demencia. Ok, Diego, a ver, platícanos por qué el delirium no se parece a la demencia o por qué hay que hacer diagnóstico diferencial. La verdad no estoy muy seguro, doctora. Ok, a ver, Andrea. Doctora, porque digamos que el delirium va a ser como algo que va a presentar el paciente dependiendo, digamos, del trastorno que tiene y la demencia, bueno, me refiero como que puede o no estar presente en algunos trastornos y la demencia pues es ya como tal un trastorno, no sé si me di a entender, o sea, como que siento que el delirio es como un signo que puede presentar el paciente en algún trastorno y la demencia como tal ya es el trastorno. Ah, ok. A ver, o sea, es como, tú dices que el delirium es un síntoma y la demencia es como un diagnóstico. Ajá, exacto, así. Ok, ok. Montserrat, Doctora. ¿tú qué opinas? Sí, doctora. Bueno,
yo tenía entendido también que difieren en el inicio. La demencia pues inicia lento y el delirio rápido, y también en la conciencia, que en la demencia no hay cambios de conciencia, y en el delirio sí. Y bueno, también creo que en la duración, igual que la demencia pues tiene una larga duración, y el delirium es como de horas a semanas. Perfecto, muy bien. Perfecto, Montserrat. Esas son las diferencias más relevantes entre la demencia y el delirio. Entonces, el delirio sí es una condición médica, es un síndrome totalmente aparte de las demencias. ¿Ok? ¿Alguien iba a comentar algo? ¿No? Ok. Doctora, ¿yo puedo complementar esta parte de las diferencias entre delirio y demencia? Sí. Bueno, en cuanto al déficit cognitivo, tengo entendido que aquí en el delirio se da una alternancia de periodos de lucidez y confusión, tanto que la demencia pues suele ser como estable. En cuanto a la actividad psicomotora, en el delirio hay agitación y violencia, también periodos de tranquilidad, y en la demencia pues como el entenimiento y apatía. Sí, también para diferenciar en cuáles son las funciones que más se van a alterar, ¿no? Muy bien, Julia. Ok, ¿alguien más? También puede ser porque el delirio puede ser reversible y en la demencia ya no. O sea, como pasajero. Sí, bueno, en ciertas situaciones. Sí, exacto. Creo que esa es una también de las principales diferencias que vamos a tener. Hay algunos trastornos neurocognitivos mayores que son transitorios, pero la gran mayoría son definitivos, no son reversibles. El delirium sí. Entonces, el delirium es justamente, como dijo Elizabeth, es algo reversible, ¿no? Y a lo mejor, no sé, a eso se referían un poquito hace rato con decir que era como un síntoma, ¿no? Más bien como que el delirium es eso, ¿no? Es algo que se manifiesta en relación a ciertas patologías, como la deshidratación, las infecciones, la inmovilización, la hospitalización. Se va a presentar este cuadro neurológico, neuropsiquiátrico, pero se va a quitar cuando se resuelva la causa. En cambio, las demencias son un diagnóstico que no es reversible, y además muchas veces pues no es asociado a nada, simplemente es como el origen de una enfermedad de Alzheimer o es un Parkinson, pero altera funciones que no se van a poder recuperar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a definirlo como un síndrome adquirido. O sea, no es algo con lo que nacemos. No es que hayamos nacido con un deterioro, con una discapacidad intelectual. Es un síndrome que vamos a adquirir a lo largo de la vida, en algún momento específico y principalmente en la edad adulta mayor. Y va a ser cualquier trastorno adquirido que nos disminuya significativamente el nivel previo de cognición que tenemos. Entonces, esto quiere decir que también un paciente con discapacidad intelectual puede tener demencia, si existe una disminución significativa de su nivel cognitivo previo. Vamos a tener múltiples causas, de acuerdo a su clasificación también, tenemos varias clasificaciones. Las principales, o la principal que vamos a ver es la de Alzheimer, y nos va a generar un deterioro significativo en las tres esferas principales de funcionalidad del paciente, que es el ocupacional, el doméstico y el social. Entonces, esta sería una definición de demencia. Tenemos una prevalencia global del 7%, ¿ok? Diagnosticada, pero aumenta del 8 al 10% en países desarrollados, y eso también puede deberse a que se diagnostica con mayor frecuencia que en poblaciones no desarrolladas, que no tienen incluso a veces la infraestructura suficiente para diagnosticar todas estas patologías. Vamos a tener la primera clasificación, ¿sí? Entre degenerativas y no degenerativas, ¿ok?
Dentro de estas causas no degenerativas, la más común que vamos a tener es la demencia de tipo vascular. Y dentro de las demencias degenerativas, la más común que tenemos es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en estas demencias no degenerativas, pues es porque su causa tiene un inicio súbito normalmente, tiene una causa que nosotros podemos tener de manera palpable, ¿no? Por ejemplo, un EBC, la hidrocefalia, alteraciones metabólicas, alguna neoplasia, ¿ok? Aquí puse depresión y trastorno bipolar, porque estos dos tipos específicos de trastornos nos van a dar algo que se llama pseudodemencia, pero esta específicamente es reversible, porque no es una demencia como tal, sino que es muy común en geriátricos, sobre todo en esos pacientes que llegan a consulta o que nos mandan la interconsulta por probable demencia. Y resulta que el paciente solamente estaba deprimido y al resolverse la depresión recupera las funciones cognitivas. ¿Ok? Dentro de las, entonces, demencias degenerativas, la más común que vamos a tener es la enfermedad de Alzheimer. ¿Ok? La demencia relacionada a esclerosis múltiple también es muy común en nuestros pacientes y pues es como bastante, si hablamos de pronóstico, los pacientes con esclerosis múltiple, la gran mayoría pues va a terminar con alteraciones de sus funciones cognitivas. La demencia de alcoholismo es una demencia degenerativa que en nuestra población tenemos bastante común y hay que descartarla en pacientes que tenemos con uso y con abuso del consumo de alcohol. ¿Sí? Y la enfermedad de Parkinson también es común, al igual que las frontotemporales. Estas demencias frontotemporales también son comunes en nuestra población y hay que aprendernos muy bien cuál es el cuadro clínico porque es principalmente conductual. Y dentro de las no degenerativas, como les decía, la enfermedad vascular cerebral pues es la principal tipo de demencia que podemos encontrar. También tenemos dentro de la clasificación por causa, por así decirlo, que tenemos las demencias degenerativas primarias que son las más comunes y estas a su vez se van a diferenciar en corticales y en subcorticales dependiendo de las estructuras cerebrales que tengamos afectadas. Así como decía Ulises hace ratito, ¿no? Dentro de las corticales el Alzheimer es muy común, dentro de las subcorticales el Alzheimer el Parkinson es como de las más frecuentes. Después tenemos las demencias vasculares y las demencias secundarias a otras situaciones específicas. Doctora, una pregunta. Sí. ¿La demencia vascular podría ser una demencia secundaria? Sí, pero se menciona aparte porque tiene un cuadro sindromático muy específico, además muy prevalente, principalmente en nuestra población mexicana, con los factores de riesgo que tenemos. Sí es secundaria a un EBC, pero se menciona aparte por la trascendencia que tiene a nivel de prevalencia y en el cuadro clínico. Ok, gracias. Entonces, dentro de las demencias degenerativas primarias, o sea, no tenemos en sí, pues, algo agudo, algo súbito que nos haya dado esta demencia, simplemente se va instalando en el paciente y son primarias, pues, precisamente porque no tienen como tal un evento específico que nos lo haya determinado. ¿Sí? Tenemos entonces corticales y subcorticales. Dentro de las corticales, la demencia frontotemporal es común en nuestra población, pero la enfermedad de Alzheimer pues es la que más prevalece, ¿no? Incluso si nosotros no llegamos a encontrar ninguna causa aparente en un paciente que tiene demencia de predominio cortical, pues siempre por descarte, entonces vamos a tener o a diagnosticarlo como enfermedad de Alzheimer, ¿ok? Y dentro de las subcorticales, la enfermedad de Parkinson nos va a determinar en la mayoría de los casos, en la mayoría de los pacientes, un cuadro demencial, ¿sí? Y la demencia por cuerpos difusos de Lewy.
Dentro de las demencias vasculares, como les comentaba, sí es secundaria, pues sí es secundaria porque es asociada a una enfermedad, pero menciona o merece una mención aparte, porque tiene incluso una clasificación específica. Ella solita tiene, además de ser muy prevalente, tiene una clasificación específica porque va a depender del tipo de lesión vascular que tengamos, ¿ok? La demencia multiinfarto es una de las más comunes, al igual que la enfermedad de pequeños vasos, ¿ok? En caso de la enfermedad de pequeños vasos, la enfermedad, el estado lacunar también es bastante frecuente y a veces solamente se detecta en imágenes de resonancia magnética que se hacen a pacientes por algunas otras causas. La enfermedad de Binswanger también es muy común, aunque a veces es difícil diagnosticarla, ¿sí? Y la demencia hemorrágica también en nuestra población es común debido a principalmente situaciones traumáticas. En cuanto a las demencias vasculares, tenemos muchísimas causas. Metabólicas, infecciosas, endocrinas, carenciales, debido a fármacos, a toxinas. Entonces, aquí, como se dan cuenta, tenemos una causa psiquiátrica asociada a demencia. Y no estamos hablando de pseudodemencia, ¿no? De un paciente deprimido que simplemente tiene fallas en la atención y en la concentración y parece estar deprimido. No estamos hablando de situaciones psiquiátricas crónicas que nos generan demencia a largo plazo, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de esto cuando vimos depresión, cuando vimos esquizofrenia, cuando vimos trastorno bipolar? Ya hablábamos de que son patologías psiquiátricas que cuando se cronifican y no se tratan de manera correcta, son un factor de riesgo importante para que en la edad adulta mayor el paciente tenga demencia, ¿ok? Y dentro de estas, las principales, pues también están las asociadas a tóxicos. Hablando específicamente de la enfermedad de Alzheimer, pues es la más prevalente. Tiene una prevalencia del 6% en personas mayores de 65 años. Y aquí sí es importante esta edad, ¿no? ¿Quién me puede platicar por qué es importante la edad de los 65 años en la enfermedad de Alzheimer? Doctora, puede ser porque, digamos que a esta edad ya se nota más el deterioro, o sea, como que es la edad, digamos, como de corte para que ya se vean los deterioros neurocognitivos del paciente, bueno, en todos los pacientes. Hay otra causa más importante que esa. ¿No? ¿Nadie? Bueno, la edad de los 65 años en el Alzheimer es importante porque es la edad que nos va a diferenciar entre la enfermedad de Alzheimer normal y la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. La de inicio temprano, que es la que menos prevalece, es la que inicia antes de los 65 años, ¿ok? Lo común es ver pacientes con Alzheimer mayores de 70, 80 años. Y pero aquella que inicia antes de los 65 años es la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. Y es la que peor pronóstico tiene y además es la que más se hereda. Aquella enfermedad de Alzheimer que pacientes que iniciaron a los 50 años, 55, con todos los datos de Alzheimer, hay que hacerle estudios a la familia porque tiene una heredabilidad importante esta patología, ¿ok? La supervivencia media de los pacientes con enfermedad de Alzheimer es de 10 a 12 años. Y si nos ponemos a pensar en el nivel de deterioro que tiene un paciente con enfermedad de Alzheimer, pues son muchos años. Y aquí lo importante es qué calidad de vida va a tener mi paciente todos estos 12 años, ¿no? Porque tener un paciente, cuidar a un paciente con Alzheimer no es fácil.
ni para el cuidador ni para el paciente. El ir perdiendo progresivamente las capacidades cognitivas es difícil también para él, y la supervivencia pues no es corta, ¿no? Es bastante prolongada. Por lo tanto, hay que empezar a cuidar todos los factores de riesgo, vigilarlos en los pacientes que inician con algunos síntomas para poder darle medidas para mejorar su calidad de vida. ¿Okay? Lo primero que empieza a deteriorarse en la enfermedad de Alzheimer, al ser una demencia de tipo cortical, pues son las funciones principalmente corticales, y dentro de estas, la desorientación temporoespacial es de las primeras funciones que vamos a tener afectadas en el paciente. Son pacientes que ya no se acuerdan de en dónde viven, qué día es, ¿no? Son pacientes que empiezan a decirles, ay, es que pues mi abuelito, mi abuelita, mi papá, mi mamá, hace rato que ya no se ubica en fecha. Ya no me dice, ay, estamos en 1902, ¿no? En 1980, se acuerdan más de esas fechas, a veces se desubican en el espacio, ¿no? De repente les pueden decir, no, pues es que de repente estábamos en la casa, se salió y ya no supo cómo regresar, ¿no? Fue a la tienda, siempre va por las tortillas, y pues ahora se nos perdió, ¿no? O fue un momentito, ya después alguien lo encontró, un vecino, y no le volvió a pasar. Pero esos pueden ser focos rojos de que algo a nivel cognitivo puede estar pasando. La segunda función que normalmente se afecta en estos pacientes con Alzheimer es el lenguaje, ¿no? Empiezan a tener alteraciones en la nominación, en la fluidez, empiezan a tener problemas para comunicarse. Posteriormente, se ve alterado el juicio, el reconocimiento y por último las praxias, ¿no? Estos pacientes a lo mejor lo último que van a perder es el saber cómo vestirse, cómo hacer de comer, cómo tener como todas estas funciones que habían aprendido previamente, ¿ok? Y hasta el 20% de los pacientes con Alzheimer tienen comorbilidad con depresión. Entonces es importante que lo preguntemos. Algunos criterios diagnósticos de enfermedad de Alzheimer, que es la más común, son el déficit de 2 o más áreas cognitivas. ¿Cuáles áreas cognitivas quieren preguntar? A ver. ¿Cuáles habíamos comentado? Por ejemplo, ¿qué tendría su paciente? ¿Qué otra? Orientación. Muy bien. Cálculo. ¿No? Todas estas alteraciones, el paciente tenerlas, si tiene 2, por lo menos hay que pensar en que ya puede empezar a tener datos de Alzheimer, ¿ok? Ausencia de trastornos de la conciencia, o sea, el paciente no está en delirio, el paciente no tuvo una infección, no tuvo un traumatismo, no tuvo una inmovilización reciente por que le haya condicionado alteraciones en el nivel de la conciencia, ¿ok? Y además no fluctúa, o sea, el delirio clásicamente fluctúa. Son pacientes que en el día están bien y en la noche están desorientados, están alucinando, pero vuelve a amanecer y vuelven a estar normales. La demencia no es así, la demencia es permanente. En la mañana está demenciado y en la noche también, ¿no? No fluctúa. El inicio es de los 40 y 90 años, ¿no? Pero ya habíamos dicho que antes de los 65 años se va a considerar como el inicio temprano, ¿ok? La existencia de antecedentes familiares es importante. La enfermedad tiene heredabilidad. Cambios en la conducta, ya vamos a ver más adelante qué cambios en la conducta nos van a orientar más a pensar en que un paciente está demenciando. Problemas en estos eran los criterios diagnósticos en el DSM-4 para demencias: la afasia, la agnosia y la apraxia, ¿no? Estas 3 A's eran lo que clásicamente en el DSM-4 nos orientaba acerca del diagnóstico de demencia, ¿no? La afasia en el lenguaje, la apraxia en las conductas motoras y la agnosia en el reconocimiento perceptivo. Entonces, apenas estas 3, porque sí es importante que las tengamos en cuenta, que son las principales, ¿ok?
que no haya una causa reconocible en los estudios de laboratorio o de neuroimagen, ¿sí? Encefalografía normal. En el electroencefalograma vemos un enlentecimiento difuso de las ondas, pero eso se va a dar en la gran mayoría de las demencias. Y en los estudios de neuroimagen, la atrofia cerebral en los cortes a nivel cortical también es algo característico, pero también puede darse en algunas otras demencias, pero es más clásico de la enfermedad de Alzheimer, ¿ok? Otros criterios que nos pueden apoyar al diagnóstico, aunque no es decisivo, es el déficit gradual y progresivo, ¿ok? Esta escalerita que yo les enseñaba en la diapositiva anterior es como muy característico en las enfermedades, en los pacientes con Alzheimer. Se van deteriorando progresivamente como en la escalerita, pero no como escalones, sino algo que incluso a veces los familiares no les saben decir a ustedes cuándo empezó. Cuando ustedes les preguntan, oiga, ¿desde cuándo ya no sabe su nombre? ¿Desde cuándo ya lo confunde? ¿Desde cuándo ya no sabe abrochar el suéter? Los familiares muchas veces les dicen, ¿sabes qué? Pues no sé. Simplemente yo observé que se estaba poniendo mal, pero no determiné específicamente, no le tengo una fecha específica de cuándo. Sí sé que es progresivo, sí sé que desde 2 años está perdiendo, pero no les sé decir específicamente desde cuándo, ¿ok? Entonces, va a tener variaciones de inicio, porque a veces los pacientes al principio tienen estos deterioros como de manera muy irregular. Como les decía, un día se perdió para ir a las tortillas, todo el mes estuvo bien, ¿no? Y a los 3 meses otra vez se volvió a perder, ¿ok? Y ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico definitivo? Es decir, este paciente tiene Alzheimer a través de estudios histopatológicos. La evidencia el diagnóstico definitivo, pero realmente pues no se hace porque es difícil, ¿no? Tener acceso a una biopsia. Entonces, la mayoría de los diagnósticos son clínicos, a través de estos criterios y a través de la historia clínica. Como les decía, el diagnóstico anatomopatológico del Alzheimer, que es lo que nos da el diagnóstico definitivo, es a través de la detección de rodillos neurofibrilares y de placas neuríticas, así como la angiopatía amiloidea. Y también la presencia de estas alteraciones en el paciente, por ejemplo, ya en un estudio post-mortem, es también un indicador de una mayor frecuencia de una mayor heredabilidad, o sea, y también de poder pasar a los familiares, ¿no? Incluso hay consejería genética a nivel de Alzheimer, porque como es cuando es de inicio temprano, es muy frecuente que al igual que los padres, los hijos lo tengan, se hace estos estudios a nivel de consejería genética porque hay que determinar si la persona quiere o no quiere tener hijos. Si es frecuente que también tengan un proceso demencial de tipo Alzheimer, que además la sobrevida, la pérdida de las funciones ejecutivas también llega a ser importante. Entonces es pesado cuidar a un paciente con enfermedad de Alzheimer. Por eso es importante que ustedes ya detectaron esto y además el Alzheimer empezó antes de los 65 años, pues que mejor los manden con genética. En cuanto a la demencia frontotemporal, que también es una demencia común, esta demencia vamos a tener alteraciones muy específicas a nivel conductual. Son pacientes totalmente desinhibidos, ¿okay? Son pacientes que ustedes pueden ver en la calle o personas ya adultas mayores que no tienen una inhibición social, ¿no? ¿Cuántos pacientes en el hospital no les han dicho, no, pues quizás que tocó una enfermera, le dijo algo a una enfermera o una enfermera? Sí, su personalidad es totalmente desinhibida. Tienen, por lo tanto, una disminución en la capacidad de adaptarse socialmente porque se exhiben en la calle, empiezan a tener comportamientos a lo mejor erotizados, totalmente fuera de
comportamientos sociales permitidos. Entonces son pacientes que funcionan mucho a nivel conductual, y a veces los medicamentos que usamos con ellos no son tan buenos para frenar todos estos síntomas, por eso son muy disfuncionales, ¿ok? También el lenguaje se va a ver afectado en estos pacientes, y es la tercera causa de demencia en pacientes menores de 65 años. Por eso es importante que la tomen en cuenta, y esta demencia va a tener un curso insidioso. O sea, se va a presentar de manera lenta, y también los síntomas se van a presentar a veces sí y a veces no, y tiene una progresión afortunadamente lenta, porque entre más avance, pues es mucho más difícil que el paciente tenga una respuesta terapéutica, y la disfunción social que llegan a tener es bastante importante. La demencia por cuerpos de Lewy también es frecuente. Aquí se menciona como la segunda demencia de tipo degenerativo más común después de la enfermedad de Alzheimer, ¿ok? La característica común de esta es que la cognición es fluctuante. Aquí sí el paciente va a tener estas alteraciones que de repente pareciera recuperarlas, ¿no? Tiene una sensibilidad muy exagerada a todos los neurolépticos, a los antipsicóticos. Tienen episodios de síncopes, transitorios de la conciencia. Característicamente, estos pacientes van a tener algunos criterios diagnósticos que nos apoyan el diagnóstico, otros definitivos y algunos otros que son sugerentes, ¿ok? Entonces, como criterio principal es una demencia progresiva, ¿sí? En la que las alteraciones de la memoria puede que no sean tan evidentes en las fases iniciales, como en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, ¿sí? Y aquí van a destacar más alteraciones en la atención y alteraciones visoespaciales, y algunas subcorticales. Entonces son pacientes que a lo mejor, si ustedes preguntan cómo estamos, en dónde están, su nombre, se los van a saber responder bastante bien. Pero si ustedes lo ponen a hacer una prueba ya de ejecución, dibújeme un cubo, apréndese unos números, dibuje un rombo, son pacientes que ya no lo van a poder hacer. Por eso a veces es menos evidente esta demencia, porque ya al principio como que no se nota mucho las fallas que tiene el paciente, ¿ok? Tiene que tener dos de algunas otras alteraciones, como son las fluctuaciones, como ya lo habíamos mencionado, de las funciones cognitivas, con alteraciones fluctuantes también del nivel de la conciencia. O sea, a veces puede ser que en una consulta ustedes los vean y no les sepa responder, les hagan una prueba de ejecución y les salga muy mal, pero en una consulta el paciente está como si nada, y en ese momento se las puede hacer de manera sin problema. Estos pacientes pueden tener alteraciones visuales recurrentes. En las demencias, las alucinaciones más comunes son las auditivas, pero este tipo de demencias van a tener alteraciones visuales frecuentes, ¿no? Alucinaciones y signos motores parecidos al Parkinson, pero en ausencia de lesiones cerebrales compatibles con Parkinson, se llaman parkinsonismo. Entonces, estos pacientes también van a tener estas alteraciones, y por eso llegan a ser más sensibles a los efectos extrapiramidales propios de los neurolépticos. Y ese es otro de los criterios que nos van a apoyar el diagnóstico en ellos. Las caídas frecuentes, los síncopes, las alteraciones o las fluctuaciones en los niveles de la conciencia, ¿sí? Las ideas delirantes muy estructuradas, principalmente de daño, ¿sí? Y algunas veces alteraciones en la sensopercepción que no son nada más visuales. Y que nos puede descartar el diagnóstico en estos pacientes que estamos sospechando cuerpos de Lewy. La enfermedad cerebrovascular, que nos apoya a otro tipo de demencias, y que en la exploración física o en algunas otras estudios tengamos evidencia de alguna enfermedad neurológica que nos esté ocasionando los síntomas, ¿ok? Doctora, y cuando le hacen las pruebas de dibujar un rombo, o dentro de esas fluctuaciones donde ya no tiene a esas alteraciones cognitivas,
el paciente se preocupa o se siente ansioso por saber que tiene esta demencia o él no es consciente de que tiene esta demencia. No, sí está, y sí normalmente se ponen muy angustiados los pacientes porque se dan cuenta que están deteriorando. Ya la autopercepción, el ya ser indiferentes al medio, se da en estadios más avanzados de todas las demencias. Pero sí, al principio el paciente incluso puede llegar a deprimirse porque se da cuenta de sus déficits. En cuanto a las demencias vasculares, ¿sí? Vamos a tener que son, pues obviamente, secundarias a procesos vasculares a nivel cerebral, ya sea isquémicos o hemorrágicos. Es bastante común esta demencia en nuestra población también. Se habla de que 15 a 35% de todas las demencias se deben a factores vasculares, ¿sí? Y se habla de que característicamente estas demencias van a tener un deterioro escalonado. O sea, aquí sí, los familiares les pueden llegar a decir, ¿sabe qué? En enero tuvo el EBC, en marzo empezó a tener fallas en la memoria, en mayo empezó a tener problemas de conducta, y así, o sea, sí es como muy escalonado y sí es bastante, se les pueden decir las personas con fechas casi exactas cómo fue perdiendo las funciones. Hasta 3 meses después de un evento vascular cerebral puede dar inicio de forma brusca el proceso demencial, ¿sí? Y algo que nos ayuda también a saber que este tipo vascular es que tiene signos neurológicos focales asociados al sitio en donde haya sido el evento vascular. ¿Okay? Bueno, vamos a, por último, el día de hoy, a revisar. Estos criterios son del DSM-4, pero se los puse porque a lo mejor tienen un poquito más específicas las pérdidas que buscamos en el paciente con demencia. ¿Okay? Entonces, el DSM-4 nos hablaba de que primero tenía que haber alteraciones en la memoria, objetivas demostradas con una prueba. Afección en lo que les decía hace rato, ¿no? En una o más de las funciones cognitivas que pueden ser lenguaje, pueden ser en la conducta, pueden ser en la percepción, ¿sí? O algunas otras funciones ejecutivas como la planificación, la organización, la abstracción y todas las funciones mentales de integración superior que ustedes ya conocen, ¿ok? Y todas estas alteraciones, la memoria o una de estas, van a alterar lo que yo dije hace rato, ¿no? Algunas de las esferas funcionales del paciente, ya sea a nivel social, familiar, laboral, y que no existe como tal, bueno, en cuestión de otras demencias no va a existir alguna causa vascular, pero en estas tipo de alteraciones sí hay que buscar las síntomas focales a nivel neurológico. Eso ya lo van a revisar más en sus clases de neurología en accidentes cerebrovasculares, pero hay que buscar síntomas o signos como el Babinski, hay que revisar la marcha del paciente y sobre todo realizar estudios de neuroimagen para descartar que el paciente no esté teniendo ahí alteraciones vasculares en su estructura cerebral. ¿Okay? Tenemos una escala, que es la escala de Hachinsky, que también nos ayuda a diferenciar entre una enfermedad multiinfarto, demencia multiinfarto vascular, y si no cumple con los criterios suficientes, entonces ya podríamos estar pensando que se trata de una enfermedad de tipo de Alzheimer. Por ejemplo, en el comienzo agudo, si tenemos 2 puntos, pues eso nos va sumando, ¿no? Y entre más puntos tengamos, pues más nos va a ir orientando a que es una demencia de tipo vascular, no tanto una enfermedad de tipo de Alzheimer, ¿ok? Si se dan cuenta, pues todas estas parecieran síntomas muy típicos, ¿no? En las enfermedades cerebrovasculares, como el comienzo agudo, fluctuante, confusión nocturna. La depresión también es bastante común en ambas. Esto no es ni siquiera yo
creo que esto puede presentarse en los dos tipos de demencias. La labilidad emocional y los síntomas somáticos son más bien muy típicos de la enfermedad vascular y obviamente pues los factores de riesgo, ¿no? Que son más comunes en la enfermedad vascular que como la hipertensión. ¿Ok? Bueno, mañana entonces revisamos diagnóstico. Revisen por favor escalas como saben el Mini-Mental de Folstein, el MoCA, pruebas de funcionalidad, cómo medimos la funcionalidad del paciente para que las revisemos mañana. ¿Vale? Sí, doctora. Sí, doctora. Mañana también empezamos a ver urgencias psiquiátricas. ¿Vale? Y ya revisé la presentación que me mandaron de hipersomnia e insomnio. Está muy bien. Ese es un tema ya más chiquito, ¿no? Y el examen, lo teníamos programado para esta semana para que yo pueda entregar calificaciones de ustedes. Vamos a ver cómo vamos a lo largo de la semana para terminar de ver los temas. Y de eso va a depender que su examen probablemente sería el día viernes, ¿sí? Pero si no terminamos temas, pues no, sería hasta la próxima semana. Pero vamos a ver cómo vamos con esto. Si tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de los temas que revisamos, también es momento en estos días de hacerla para que podamos revisar. ¿Vale? Doctora, muchas gracias. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Okay. Sí. El examen, pues, de acuerdo a las necesidades e indicaciones que tenemos, es de opción múltiple. A veces, la verdad es que sí les llego a hacer algunas preguntas abiertas en ciertos temas, pero con ustedes me va a costar mucho trabajo porque estamos pues estamos a distancia, ¿sí? Y eso complica las cosas tanto para ustedes como en tiempo. Entonces, el examen, la gran mayoría va a ser de opción múltiple. ¿Ok? Ya les había comentado y también les comenté a José Luis que su examen no es el 100% absoluto de su calificación, ¿no? En cuanto a asistencia estamos muy bien. La mayoría de ustedes me han justificado las faltas que ha tenido, que han sido pocos, ¿sí? En donde me estoy fallando un poco en la participación, ¿no? Hay que leer, hay que leer también. La doctora Paniagua me hizo ahí unas observaciones en cuanto a participación. Pero es importante, ¿no? No es el examen me va a demostrar que estudié, pero no, el estudiar un día antes del examen en esta materia, en todas, no les va a dar un conocimiento permanente. Lo que les va a dar el conocimiento permanente es leer, ¿no? Y a lo mejor si alguien sacó 70 en el examen, pero participó todas las clases, pues a lo mejor no va a tener una mejor calificación que quien sacó 80, pero no participó nunca, ¿no? O yo le pregunté y no supo. Entonces, eso es importante. A nivel de conocimiento es más importante eso, porque yo sé que lo que se aprendan, si el examen es el jueves, lo que se aprendan el jueves, se les va a olvidar en mayo, o sea, en junio. Entonces, lo que se aprende mejor es lo que van a ir estudiando todos los días, ¿no? Entonces, yo, dependiendo de cómo vayamos viendo los temas, vamos a ver qué día es el examen. Pero si tienen dudas, a lo largo también de estos días me pueden comunicar y ya lo vamos revisando. ¿Vale? Sí, doctora. Gracias. Doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Nos vemos mañana.